Vamos a ver ahora el caso de dos países donde se da tempranamente un proceso de recuperación económica para ver algunas de las características que van a tener estos procesos en este periodo en América Latina. El primero de los casos es el de Perú, en lo que se conoce como la era del guano. Luego de la independencia, Perú va a encontrarse en un estado sumamente crítico, tanto en términos económicos como políticos, lo que va a llevar, entre otras cosas, a la restauración del tributo indígena que había sido abolido por San Martín. Si recuerdan, el que se había terminado imponiendo en medio de las luchas entre caudillos había sido Gamarra, que era un caudillo serrano y que se une a Santa Cruz para derrotar a la Mar, y cuando cae Gamarra queda Santa Cruz en el poder, que va a unir a Perú y Bolivia en 1836, lo que va a significar una presión sobre las fronteras de Argentina y Chile, que van a ver con temor el surgimiento de una unidad política en esa región. Esto va a llevar a la declaración de guerra por parte de Argentina y Chile. Y bueno, como ya saben, Chile va a terminar entrando sobre Lima, marchando sobre Lima y derrotando a la Confederación, poniendo fin a la Confederación en 1839. En ese momento los sectores de la élite limeña apoyaron la entrada de las tropas chilenas para sacarse a los caudillos de encima, pero los chilenos terminan dejándolo a Gamarra nuevamente, que era un serrano y que había estado en alianza con Santa Cruz. Finalmente, quien logra imponer un orden político va a ser Ramón Castilla, que era un mestizo que en 1845 logra acceder al poder, y su ascenso al poder va a coincidir entonces con lo que se conoce como el inicio de la era del guano. El guano, si saben, ahí lo ven en la foto, en realidad son las heces de las gaviotas que se depositan sobre las costas, en una isla sobre todo, y que en ese momento eran uno de los fertilizantes más importantes que había. Era la era todavía anterior a la existencia de fertilizantes artificiales, por lo cual eran muy demandados y con un alto valor en el mercado. Esto fue la base para un fuerte y rápido crecimiento económico para Perú, que le va a dar también un sustento a ese orden político incipiente que empieza a firmarse de la mano de Castilla. Esto le va a permitir a Castilla, entre otras cosas, consolidar la deuda interna, es decir, recuperar los bonos que había emitido el Estado y liquidar también la deuda externa, e iniciar una serie de mejoras fundamentales. Fue uno de los primeros países en construir un ferrocarril, instalar el alumbrado en Lima, y también este orden político va a tener como resultado también mejoras a nivel administrativas, como la sanción del Código Civil. También va a repercutir en el crecimiento de la circulación de capitales, va a permitir el afianzamiento de otras ramas de la producción, sobre todo las haciendas, que empiezan a avanzar sobre las tierras comunales indígenas, y que empieza también como resultado de esto la inmigración de mano de obra semiesclava de chinos, los culíes que se conocen con ese nombre. En Castilla finalmente deja en un primer momento como sucesor a Echenique, pero este va a ser acusado de corrupción. En Castilla finalmente lo depone en 1854, y un hecho importante es que, bueno,
en ese marco, en medio de la guerra, va a abolir el tributo indígena nuevamente y también la esclavitud, que debido a la prosperidad económica ya se habían vuelto innecesarias. En 1860 sanciona una constitución centralista y 2 años más tarde abandona el poder, lo que vuelve una situación de guerra civil en Perú, que se va a complicar por una intervención naval por parte de España, la ocupación de Chinchas. En la guerra, en el enfrentamiento contra los españoles, emerge como el triunfador el general Balta, que asume el poder y lo deja a su ministro Nicolás de Piérola, que inicia una serie de reformas muy importantes, sobre todo de extranjerización de la economía. Le entrega la principal riqueza, que es el guano, a un concesionario francés, Dreyfus, y también le entrega los ferrocarriles a un norteamericano. Piérola y el gobierno de Balta entonces van a ser objeto de denuncias de corrupción por esta entrega a concesionarios extranjeros de los principales resortes de la economía local, y en el marco de estas denuncias surge lo que se conoce como el Partido Civilista de Manuel Pardo, que había luchado contra los españoles. Pero él asume en 1872, en 1873 se da una de las primeras grandes crisis capitalistas mundiales, que van a ser cíclicas en realidad, y esto no lo ayuda, y Pardo debe entonces aceptar la candidatura del general Mariano Prado, que lo va a suceder en el poder. Bueno, esto coincide con el fin de la Guerra del Guano, que va a ser también el momento en que Perú se encuentra en guerra contra Chile nuevamente y va a perder la otra fuente de riqueza potencial, que eran las salinas del norte de Chile. Y nuevamente Perú se va a ver sumido en el estancamiento económico. ¿Qué es lo que interesa ver de este fenómeno, de este proceso? Esto marca un patrón característico que se va a repetir también en otros países. Hay un fuerte ciclo de crecimiento, pero que son cíclicos, que terminan, y cuando termina se vuelve a la situación anterior. Esos ciclos de crecimiento no sirven, de expansión económica, no sirven para generar algún tipo de desarrollo económico interno sostenible. Bueno, un caso también absolutamente representativo de esto fue el ciclo del caucho en el Amazonas brasileño. Cuando se da el crecimiento, el boom de la explotación del caucho, ligado sobre todo en el comienzo del siglo XX, con los comienzos de la industria automotriz, se van a generar ciudades fastuosas en medio de la selva, y cuando termina el ciclo cauchero, producto de la competencia africana y asiática, esas ciudades quedan abandonadas. Hoy todavía existen y están invadidas por la selva. En ese carácter cíclico va a ser una de las marcas más típicas de estos primeros procesos de expansión económica que se dan en esta región. Esto va a dar lugar a una polémica historiográfica muy importante en Perú y en toda Latinoamérica acerca de cuáles fueron las características de estos procesos económicos en la región.
por qué se desaprovecharon. Una de las tesis más conocidas, que va a ser la de Heraclio Bonilla, es que el principal responsable del estancamiento posterior va a ser el proceso de desnacionalización de la economía y de penetración de capitales extranjeras, que va a impedir la formación de una burguesía nacional. Bueno, es bastante discutible hasta qué punto se podría haber desarrollado algo así como una burguesía nacional. Lo cierto es que en el caso del guano había otros factores también que de tomar en cuenta, que tienen que ver con lo que Albert Hirschman llama encadenamientos hacia adelante y hacia atrás. Es lo que no se da en el caso del guano. Cuando se desarrolla un sector de la economía, esto repercute en el conjunto de la economía. ¿Por qué? Porque por un lado, hacia atrás genera expansión económica a través de, por ejemplo, salarios que se pagan a los trabajadores, que a su vez esos van a consumir nuevos productos, también esa industria va a demandar de una serie de insumos que van a dar lugar al desarrollo de otra industria y así sucesivamente. Eso es lo que no ocurre con el caso del guano. El guano es prácticamente, no requiere ni mano de obra ni inversiones, prácticamente se lo junta, las heces de las gaviotas se las junta con palas, se las carga en los barcos, encima está en una zona aislada donde no hay una comunicación directa. La única repercusión económica que tuvo el ciclo guanero fue indirectamente a través de los recursos que le aportaba la explotación del guano al Estado, que a su vez revertía sobre el resto de la economía. En estas condiciones era difícil pensar que pudiera hacerse un desarrollo sostenido sobre el conjunto de la economía a partir de la producción, exclusivamente a partir de la producción guanera. Bueno, el otro de los casos que vamos a analizar es el de Cuba. Cuba va a ser la región que más fuerte crecimiento va a tener a lo largo del siglo XIX. Cuba va a terminar exportando lo mismo que México. Ya la ocupación británica durante las luchas que se dieron ahí en la zona del Caribe van a hacer que, si bien va a ser muy breve, va a hacer que Cuba se abriera al comercio internacional ya tempranamente. Y se va a ver favorecido por la llegada de colonos, primero de Luisiana, cuando los franceses venden esas posesiones, y luego de Santo Domingo, de Haití, con la revolución haitiana. Gran parte de los plantadores se trasladan a la isla de Cuba y ahí inician el desarrollo de la industria azucarera. También llegan, como sigue siendo parte de España, muchos colonos españoles ya no tienen otros destinos a donde ir y se van a dirigir entonces ahí a la zona del Caribe, a la isla de Cuba, y ahí van a empezar también a fomentar otras producciones como el tabaco, el cacao y el café. Pero lo cierto es que el azúcar, sobre todo a partir de la crisis de la producción azucarera de Haití, va a terminar siendo el principal rubro de exportación, que va a venir a llenar el vacío en el mercado que dejó la caída de la producción haitiana. Y esto va a suponer cambios económicos y sociales muy importantes en la isla. En primer lugar, porque la producción azucarera, a diferencia de los otros productos como el tabaco, el cacao y el café, requieren de grandes propiedades, plantaciones enormes de caña para abastecer a los ingenios.
y también una cantidad enorme de esclavos, porque el corte de caña no se puede hacer mediante la mecanización, no hay otra forma que mediante el uso muy intensivo de mano de obra. Cuando empieza a acercarse, verse en el horizonte ya el fin del comercio esclavista en todo el mundo y también en Cuba, Cuba en un sentido se va a ver beneficiado de su alianza con España porque va a poder resistir así mejor a las presiones británicas por abolir la trata, pero ya está claro para la década de 1860 que el horizonte del sistema esclavista estaba muy cercano a su fin. Esto coincide con la Guerra de los 10 años, la primera guerra de independencia que se da en Cuba, que termina siendo derrotada, pero que sigue en el oriente, sigue la resistencia por un tiempo más. Pero la destrucción de las plantaciones en la zona de Oriente, producto de la Guerra de Independencia, va a producir también un giro fundamental cuando se empiece a desarrollar en la parte occidental de la isla ya con inversiones norteamericanas y sobre una base mucho más industrializada. En Cuba, como ven en las fotos del centro, se va a dar esa antinomia en la producción azucarera entre el absoluto primitivismo de la fase agrícola y el fuerte carácter capitalista moderno de la fase industrial. De hecho, Cuba va a ser uno de los países que va a desarrollar más tempranamente la maquinaria a vapor, los ferrocarriles, todos los avances modernos se van a dar en Cuba antes que la mayoría de los países del resto de América Latina. Pero esto va a ser al precio, el desarrollo de esta nueva fase industrial ya mucho más moderna, como producto también va a traer aparejada una mayor presencia de los capitales norteamericanos, lo que marca también un nuevo patrón de acumulación que se da, de penetración que se da en las Antillas primero y que después se va a dar en el resto del continente. Hasta ahora habíamos visto que había la relación entre América Latina y el mercado mundial se daba exclusivamente a través del comercio. Hubo una muy breve fase entre 1815 y 1825 que llegaron una serie de capitales británicos, pero el flujo de capitales se corta en 1825 y América Latina queda excluida del mercado de los mercados financieros mundiales. Ya en estos años empieza nuevamente con el crecimiento a fines del siglo XIX, con el crecimiento y el afianzamiento de los estados nacionales y la progresiva inserción de América Latina en el mercado mundial, recién ahí va a empezar a haber un flujo de capitales vía empréstitos a América Latina. Pero lo que se da en Cuba es algo ya distinto que en el resto de América Latina. Recién en el siglo XX y avanzado el siglo XX se va a empezar a hacer en la década del 20, del 30, que son inversiones directas de capitales. También se va a dar eso tempranamente en la región de Centroamérica, ¿no? Donde compañías extranjeras invierten y se instalan en el país y terminan controlando productos estratégicos claves para la economía de ese país. Eso se da aún de forma mucho más potenciada en el caso de Cuba, cuando en Europa empieza a desarrollarse el azúcar remolacha y deja de
importar, cae mucho la demanda de azúcar blanca en Europa, con lo que prácticamente el único gran mercado de consumo que le queda a Cuba es Estados Unidos, y se vuelve de hecho una dependencia de Estados Unidos, una colonia comercial de Estados Unidos, con lo que le da a Estados Unidos un poder político y económico decisivo, porque si Estados Unidos cierra su mercado al azúcar cubana, toda la economía cubana entra en colapso. Bueno, esta es otra de las características que vemos, también un patrón que se anticipa en Cuba y que luego se va a expandir, que es uno el que vimos que van a tener un carácter fuertemente cíclico, que está asociado a esta otra característica también, que van a ser los desarrollos económicos van a estar fuertemente concentrados sobre uno o dos productos, lo que se conoce como el monocultivo. En casi todos los países, salvo México, que es el que va a tener una economía más diversificada, el resto de los países van a depender fuertemente de la exportación de uno o dos productos que van a concentrar alrededor del 80% de todas las exportaciones de ese país. Y esto los va a hacer muy susceptibles a los cambios en el mercado internacional. Y esto es lo que va a marcar este carácter cíclico de los desarrollos económicos, pero también en casos, sin llegar a los extremos de Cuba, de una fuerte dependencia de aquellos países que controlan el mercado. Bueno, cerramos acá entonces esta primera etapa y ya en la clase que viene vamos a ver ahora sí cómo es que finalmente se produce, por un lado, la inserción de América Latina en el mercado mundial. Esto va a ocurrir ya en el periodo siguiente, a partir de 1870, donde se inicia entonces el ciclo de mayor prosperidad en toda la historia latinoamericana, que va de 1870 a 1930. Se cierra con la crisis de 1930, y es también en ese periodo de fuerte crecimiento económico donde finalmente se pone término a los procesos de guerras civiles y de inestabilidad política interna.